Esta es la segunda sesión oficial del curso de introducción a los estudios teológicos. En la primera sesión tuvimos una conferencia acerca de qué es la teología sistemática. Ahí ofrecimos una introducción primero al concepto de teología y después hablamos de la teología sistemática. Está grabado. La grabación todavía no ha sido editada, espero editarla esta noche y subirla al salón virtual. Por lo tanto, les recalco que todos ustedes deben entrar al salón virtual. A usted se le envió una carta, ayer se le envió un correo electrónico y por favor le pedimos que usted acceda a ese correo electrónico y ahí están las instrucciones, el enlace para que usted entre al salón virtual. Hay una tarea que se vencía ayer, pero como algunos de ustedes hoy es la primera vez que están conectándose, eh, vamos a darle unos días más para que ustedes entonces puedan entrar, ver la grabación de la primera clase y contestar la tarea de la segunda clase. Todos los materiales de esta clase van a estar en línea. Todos los materiales de esta clase van a estar en línea. Y del mismo modo, la grabación de esta conferencia vamos a compartirla con ustedes. Eh, no tenemos eh, el tiempo necesario para poder invitarles a todos ustedes que se presenten debidamente, pero sí quiero que quede claro que una de las cosas que vamos a estar haciendo es que vamos a tener un foro de presentación para que todos ustedes puedan, para que todos ustedes puedan participar en ese foro de presentación y puedan explicar quiénes son y compartir información acerca de ustedes mismos. Le vamos a pedir, por favor, que las grabaciones de esta clase no las comparta con personas que no están en el curso, por favor. Y los materiales de clase no lo comparta con personas que no están en el grupo. Porque desgraciadamente, pues hay personas que toman nuestros materiales y, eh, pues entonces hay personas que toman nuestros materiales y entonces los utilizan para hacer sus propios cursos a nombre nuestro y eso no es lo que necesitamos. ¿Ok? Bueno, vamos a ir compartiendo la presentación para el día de hoy. Y tenemos la conferencia hoy de introducción a la teología bíblica. Introducción a la teología bíblica. La Biblia, en la edición protestante, es una colección de 66 libros que se divide en dos partes principales. 39 libros que componen la primera parte que se llama el Nuevo Testamento. Digo, el Antiguo Testamento. Déjeme volverlo a decir. 39 libros que componen la sección que se conoce como el Antiguo Testamento, se abrevia como AT. Y la segunda parte que contiene 27 libros, que se conoce como el Nuevo Testamento y se abrevia como NT. Eh, el Antiguo Testamento es también la Biblia hebrea. Si usted va a una sinagoga y pregunta cuál es la Biblia que usan, le van a decir que se llama el Tanakh, como usted ve aquí, Tanakh. Tanakh es un acrónimo, o sea, son las iniciales de tres palabras: Torah, Nevi'im y
Ketuvim. Torah quiere decir ley o enseñanza. Nevi'im quiere decir vidente, profeta. Y Ketuvim quiere decir escritos. Por lo tanto, aquí usted tiene que los judíos, en el judaísmo, se divide eh, el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que son exactamente los mismos 39 libros que tenemos en la edición protestante del Antiguo Testamento, se divide nada más en tres partes. Vean que no hay profetas históricos, no hay libros históricos. Vean que no hay libros históricos, porque los libros históricos se cuentan entre los profetas. Pasa que se le llaman los profetas anteriores. En el cristianismo, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, lo dividimos en cuatro partes. Los primeros 5 libros, y como 5 en griego es penta, pente quiere decir 5, así que Pentateuco son los primeros 5 libros. Después tenemos libros históricos, poéticos y proféticos. Como les acabo de decir, penta quiere decir 5 en griego, y esta sección incluye los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También se le conoce como los libros de Moisés. Y en hebreo se le llama Torá, que aunque nosotros lo traducimos como ley, la mejor traducción es enseñanza o instrucción. La segunda categoría son los libros históricos. Estos libros nos narran la historia de Israel desde el tiempo de la conquista de Canaán hasta que el pueblo regresa a la tierra prometida desde el exilio en Babilonia. Aquí se incluyen los libros de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los libros poéticos. Estos son libros que se llaman poéticos, pero en realidad son libros sobre sabiduría. Sobre sabiduría. No son poéticos en el sentido que nosotros definimos la poesía en español, porque no riman. Son poéticos porque utilizan el paralelismo. Así que se hace la poesía hebrea. Usted por lo regular tiene dos líneas. Si las dos líneas dicen lo mismo, en distintas palabras, se conoce como paralelismo sinónimo. Por ejemplo, los cielos cuentan la obra de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las dos líneas están diciendo exactamente lo mismo, así que eso es paralelismo sinónimo. Está el paralelismo antitético, cuando una línea dice lo contrario a la otra. Salmo 1 termina diciendo, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Ahí usted ve un contraste. Y entonces tenemos, cuando usted tiene un paralelismo donde en realidad lo que pasa es que avanza la idea. En vez de decir lo mismo o tener un contraste, la idea se va desarrollando. En el mismo Salmo 1, nosotros podemos ver, ¿ok? Lo estoy buscando para leerlo y no decirlo de memoria. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Ve que va la idea avanzando. También lo encontramos en el versículo 3. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera.
Eso se llama paralelismo progresivo y algunos libros utilizan, utilizan la palabra sintético. De todos modos, encontramos que estos libros poéticos están escritos en su mayoría utilizando ese tipo de poesía paralela. Aquí encontramos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Pero se encuentran himnos y poemas prácticamente en todas las otras categorías. Y hay todo un libro poético, que es el libro de Lamentaciones, que se cuenta entre los libros proféticos. Isaías 40 en adelante hace profecía usando poesía. Así que usted también va a encontrar paralelismo poético en partes del libro de Isaías. Los profetas se dividen en dos grandes categorías. Los profetas mayores y los menores. Los mayores es porque escribieron documentos más largos, no porque sean más importantes. Y los menores escribieron documentos más cortos. Entre los profetas mayores tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que ya le dije que es un libro poético, Ezequiel y Daniel. Entre los profetas menores, que también en el judaísmo se le conoce como el libro de los 12, el libro de los 12, pues están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Una vez más, les he dicho, ¿verdad? Les he dicho varias veces que hay una edición protestante de la Biblia y hay una edición, entonces, que no es protestante, en su mayoría son ediciones católicas de la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? El judaísmo nada más reconoce los 39 libros indicados porque fueron escritos originalmente en hebreo. La iglesia protestante reconoce exactamente esos mismos 39 libros que fueron escritos originalmente en hebreo. Sin embargo, hubo una traducción del Antiguo Testamento al griego, que se conoce como la traducción de los 70 o la Septuaginta. Y esa traducción incluía libros que no se escribieron originalmente en hebreo, sino en griego. Ahí está el libro de Tobit, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría y unas partes que se le añaden a Esther y a Daniel. Debe quedar claro que ni el judaísmo ni la tradición protestante reconoce estos libros como inspirados. Sin embargo, la Iglesia Católica, la Ortodoxa griega, la Ortodoxa rusa, la Iglesia copta, todas esas iglesias antiguas sí los reconocen. Sin embargo, se le llama deutero canónico. Deutero en griego quiere decir dos. Así que es del canon número 2. Es del segundo canon. Del canon número 2. ¿Okay? Si usted puede, léase el libro de Primera de Macabeos. En términos históricos es bien importante la historia que narra ahí. Y si usted puede, léase el libro de Tobit, de Tobías, porque ahí usted puede ver algo que es difícil de comprender. En el Antiguo Testamento casi no se nos habla de demonios. En los evangelios hay demonios en todos lados, hasta en la sinagoga. Pues entonces usted puede ver ese desarrollo, porque en Tobit vemos ese desarrollo de la angeliología y la demonología. Leer estos libros no es malo, pero no tienen jamás la calidad teológica y la profundidad teológica de los otros libros que
son reconocidos universalmente como inspirados. Don Miguel, deme un minutito para aclarar algo. Amén. Amén, amén. Y es que hay gente que le dice apócrifos a los deuterocanónicos. Los deuterocanónicos no son apócrifos. Apócrifo quiere decir escondido y se refiere a libros que son falsos. ¿Por qué? Porque pretenden haber sido escritos por personas que no los escribieron. Y a veces inventan cosas o a veces profetizan cosas que ya pasaron. Entre esos libros apócrifos está algunos que usted nunca ha escuchado. Por ejemplo, Primera de Esdras, Segunda de Esdras, que también se conoce como el Cuarto Esdras, el libro de Enoc, ¿verdad? Que usted nunca lo había escuchado. La única Biblia, las únicas Biblias que incluyen parte de estos libros como inspirados son africanas. La primera es la Biblia cóptica o la Biblia copta. Los coptos son, honestamente, son la iglesia más vieja del mundo. Porque la iglesia copta fue fundada para el año 40 de la era cristiana. Todavía hoy, en Egipto, que es la base de la iglesia copta o cóptica, 10% de los egipcios son cristianos cópticos. Han sobrevivido años y años y años de opresión de los musulmanes y se mantienen firmes. Los coptos no son trinitarios, pero es una iglesia cristiana. Y ellos tienen 81 libros en su Biblia. La iglesia de Etiopía, la Biblia de la iglesia de Etiopía, la Biblia etíope, que también es una Biblia africana, también es una Biblia africana, también tiene 81 libros e incluye parte de estos libros apócrifos. Pero la inmensa mayoría del cristianismo no reconoce esos libros como inspirados. ¿Ok? Algunas veces se leen por su valor histórico, pero no para predicar de ellos. ¿Ok? Don Miguel, usted tenía... Amén, doctor. La primera pregunta era que tenía era de ¿qué diferencia hay con los libros de Eclesiastés y el otro libro que está ahí que se llama el que es apócrifo? Eclesiastos, algo así, que acaba usted de decir. Bueno, perdonen, que fue que por alguna razón me parpadeó el sistema. Déjeme revisar que esté grabando. Bien, estamos grabando. Hágame la pregunta otra vez. ¿Cuál es cuál es la diferencia entre el libro de Eclesiastés que tenemos nosotros y el otro que está ahí que mencionó en la imagen pasada, Eclesiastos, algo así? El libro del Eclesiástico es un Es libro Eclesiastes. completamente distinto al libro de Eclesiastés, Ok, pero completamente distinto al libro de Eclesiastés. Es otro libro. Es un libro eh, deuterocanónico, poético, pero ok, no tiene nada que ver con el libro de Eclesiastés. ok. Y la otra pregunta es, eh, ¿cuál es la diferencia del apócrifo con el deuterocanónico? Porque yo pensé que cuando decían deuterocanónico eran libros apócrifos, pues que no, Miren, a no mí me pensé que era lo enseñaron lo mismo, mismo. pues. A mí me enseñaron lo mismo. Hay mucha gente que le llaman apócrifos a los deuterocanónicos, pero en sí eso es un error. Los libros deuterocanónicos no son heréticos ni son falsos. Lo que pasa es que no tienen la misma calidad
teológica de los que sí son reconocidos como inspirados. Por ejemplo, eh, usted sabe que cuando usted va leyendo el Antiguo Testamento, en términos históricos, después que se llega a Nehemías y Esdras y a Daniel, de ahí en adelante, no se nos habla de la historia, de qué fue lo que pasó. Y cuando llegamos a el tiempo de Jesús, encontramos toda una gente, fariseos, saduceos, y no sabemos de dónde salen. Pues, ¿qué pasa? Primera de Macabeos le narra gran parte de esa historia de lo que pasó durante esos siglos entre Esdras, Nehemías y Daniel y Jesús. Lo que dice es cierto. Las cosas que dicen sí pasaron, no son falsas, no son mentiras. Y de hecho, cuando yo enseñaba Nuevo Testamento, cuando enseño Nuevo Testamento, le pido a mis estudiantes que lo lean. Primera de Macabeo es un buen libro. Ahí se nos habla de cómo el pueblo judío se rebeló contra la opresión extranjera. Sin embargo, en términos teológicos, no tiene nada que ver, por ejemplo, con el Salmo 23. Okay. Entonces, debe quedar claro que ese libro Macabeos. de, de Primera de Macabeos, junto con los otros, no es bueno llamarlos apócrifos porque la gente entiende que apócrifo quiere decir falso, herético, que está lleno de mentiras. Y eso no es el caso. El libro de sabiduría es un libro interesante, un libro bien interesante y tiene buenas ideas teológicas. ¿Está al nivel de los proverbios? No, pero es edificante, es lectura edificante. ¿Qué pasa? Cuando vayamos ahora al Nuevo Testamento, vamos a encontrar, que de hecho eso tengo que añadirlo a la presentación, que al igual que existen los deuterocanónicos del Antiguo Testamento y hay apócrifos que son libros completamente falsos, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos los libros aceptados, los 27 libros aceptados universalmente. Tenemos libros falsos como el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, que es un libro falso. Pero entonces hay unos libros que fueron escritos por líderes de la iglesia antigua, como la Didaje o la enseñanza de los 12 apóstoles. Son libros buenos. Están contenidos en una colección que se llama Los Padres Apostólicos. Algunos de ellos en algún momento estuvieron en alguna lista del canon. Por ejemplo, hubo momentos donde algunas listas del canon del Nuevo Testamento incluyeron la Didaje, la enseñanza de los 12 apóstoles. Pero al final quedó afuera. Pues es lo mismo. ¿Son palabras inspiradas de Dios? No. ¿Son falsos, heréticos, mentirosos? No. Son libros cristianos, edificantes, pero no son palabras inspiradas de Dios. ¿Me expliqué bien? Sí, o sea, los deuterocanónicos nos pueden servir como historia, ¿no? Más que nada. Sí. Nos pueden servir sobre todo a nivel de la historia y usted puede encontrar cosas edificantes ahí. Como algunos puntos ciegos, ¿no? Como dice usted que hay cosas que no se ven en el Nuevo Testamento. Y de hecho, en el Nuevo Testamento hay bien poquitas. Hay como 2 o 3 referencias a esos libros. Por ejemplo, en Romanos hay un momento donde Pablo habla de la sabiduría y lo que está citando viene del libro de sabiduría. Pero no es una cita directa, es como un eco. Cuando usted llega al final del capítulo 11 de Hebreos,
que el autor dice, bueno, y hay un montón de otros ejemplos, como que hay personas que recibieron a sus muertos. Eso es una referencia a Macabeos. Pero en ningún momento usted tiene eh, ese tipo de afirmación de que son palabras de Dios, por ejemplo, como el libro de Isaías, donde donde continuamente continuamente usted ve que el antiguo, donde continuamente usted ve que el Nuevo Testamento dice, y esto ocurrió para que se cumpliera lo que dijo los profetas cuando escribió, y cita Isaías, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga no fuimos curados. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, si usted consigue una Biblia que tenga los deuterocanónicos, o una, hay Biblias protestantes y Biblias interdenominacionales que tienen los deuterocanónicos. Por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, que es de la Sociedad Bíblica, tiene una edición con los deuterocanónicos. O sea, usted no tiene que ir a comprar una Biblia católica. En la misma Sociedad Bíblica puede decir, yo quiero una edición con deuterocanónicos. Y sobre todo, si va a leer los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, el libro que yo les recomiendo que lea es Primera de Macabeos. Ese libro es bien importante, porque ahí usted puede ver cómo es que surge la rebelión en contra de los griegos que venían desde Siria, los griegos que venían desde Siria y querían obligar a los judíos a adorar a Zeus. Entonces, un sacerdote llamado Matatías, él mata a un sacerdote judío que estaba haciéndole un sacrificio a Zeus. Y ahí es que comienza la rebelión, ahí es que comienza la guerra de los macabeos. Matatías tenía 7 hijos y los 7 hijos tomaron el mando de la rebelión y fueron muriendo uno a uno, poco a poco. Pero esos muchachos le dieron tan duro, le pegaron tan duro a los griegos que le decían los martillos, o sea, los macabeos. Y yo sé que les creé una duda. ¿Cómo es posible que un sacerdote judío adorara a Zeus? Déjeme decírselo rapidito. Los griegos y los romanos, cuando llegaban a conquistar un país, trataban de buscar equivalencias. Entonces, decía, ¿qué dioses ustedes adoran? Y alguien decía, o adoramos a Baal, un cananeo, o un sirio decía, yo adoro a Baal. ¿Y Baal es dios de qué? Del sexo. Ah, pues ese es Dionisio o Baco. Es el mismo dios que nosotros le decimos que Dionisio o Baco. Y así se iban estableciendo equivalencias. Cuando llegan a, al pueblo de Israel, el pueblo de Israel nada más tiene un dios. Entonces los griegos dicen, pues ese dios de ustedes, que es el dios más fuerte, el más grande, es Zeus, el dios que nosotros le decimos Zeus. Y los romanos dicen, bueno, Zeus para los romanos es Júpiter, pero es la manifestación más grande de Júpiter que se llama Júpiter óptimo máximo. Ah, pues el dios de Israel es Júpiter óptimo máximo. Entonces le decían a la gente, pues no es problema. Puedes adorar a Zeus, puedes adorar a Júpiter, porque es el mismo dios tuyo con otro nombre. Y por eso entonces algunos sacerdotes judíos adoran a Zeus y le hacen sacrificios a Zeus, porque entienden que Zeus es el nombre griego
el Dios de Israel. Pero entonces usted tiene gente como Matatías que dijo, no, esto es idolatría. Ese Zeus no es ningún Dios nada. Y cuando usted adora a Zeus, usted está cometiendo un pecado de idolatría. Para usted entender eso, Primera de Macabeos es bien importante. ¿Ok? Volvemos a la presentación y entonces comenzamos a hablar del Nuevo Testamento. Yo sé que para muchos de ustedes esto es ya conocido. Si ya usted lo conoce, pues lo repasa. La palabra Nuevo Testamento en realidad es una mala traducción. Cuando usted compra una edición griega del Nuevo Testamento, el nombre griego es Hekeine Diatheke. G, en este caso, es el artículo que se traduce como el. Keine quiere decir nuevo. Diatheke quiere decir pacto. El nuevo pacto. Lo que pasa es que la palabra diatheke también quiere decir testamento. Y en Hebreos se juega con eso, con ese doble significado de pacto y testamento. En sí, el nombre del Nuevo Testamento, de donde proviene, el nombre del Nuevo Testamento proviene de Hebreos 9:15. Así que, está hablando de Jesús como sumo sacerdote, por eso es mediador de un nuevo pacto, un Keine Diatheke. Así que por si acaso usted no lo sabía, el nombre del Nuevo Testamento viene de Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, que viene a ser el Antiguo Testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Ve que se está jugando con las palabras pacto y testamento, que son ambas significados de la palabra diatheke en griego antiguo. Podemos dividir el Nuevo Testamento en 4 secciones: Evangelios, un libro histórico, epístolas y Apocalipsis. Los evangelios son documentos que narran la vida de Jesús, pero no son biografías. El Nuevo Testamento no contiene biografías de Jesús. A los autores bíblicos no les interesa darle a usted todos los detalles de la vida de Jesús. Se enfocan en su ministerio de enseñanza, predicación, sanidad y sobre todo en su pasión, muerte y resurrección. Los 4 evangelios le van a hablar de que Jesús enseñaba, predicaba, sanaba, que fue arrestado, sufrió, pathos en griego quiere decir sufrimiento, así que por eso se habla de la pasión, que Jesús sufrió, muerte y resurrección. 2 de los 4 evangelios, Mateo y Lucas, también tienen historias de la infancia de Jesús. Los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando usted lee Mateo, Marcos y Lucas, van a ver que se parecen mucho. Por ejemplo, Marcos tiene 660 versículos bíblicos. De esos 660 versículos bíblicos, 600 tienen paralelos en Mateo. O sea que prácticamente Mateo contiene todo Marcos. Se cree que el primero que se escribió fue Marcos y que después Mateo y Lucas utilizaron a Marcos como base y le añadieron material, y parte de ese material era material que ellos tenían en común. Por eso usted tiene historias que aparecen en los 3 evangelios, como la multiplicación del pan, historias que aparecen en 2 de los 3 evangelios
que nada más aparecen en Mateo y Lucas, como por ejemplo la oración del Padre Nuestro. No está en Marcos, pero usted la encuentra en Mateo y en Lucas. Y entonces, cada uno de estos evangelistas, Mateo y Lucas, también añadieron materiales que otras personas, que los otros autores no conocían o que no incluyeron. Por ejemplo, Lucas nos habla de la parábola del buen samaritano y la parábola del hijo pródigo, que solamente aparecen en Lucas. Mateo nos habla de la visita de los magos, de los sabios que llegaron del oriente a adorar a Jesús. Eso nada más está en Mateo. Como Mateo, Marcos y Lucas se pueden leer, si usted los pone en líneas paralelas, se pueden leer en paralelo, se le conoce como los evangelios sinópticos. Sinóptico quiere decir que se pueden ver en conjunto. Óptica, usted sabe que una óptica es un sitio donde usted va a comprar espejuelos, a que le evalúen la vista. Sin quiere decir con en griego, así que es una visión de conjunto. Y de hecho, existen libros que se llaman sinopsis. Y esa sinopsis pone los evangelios en paralelo y usted los puede leer de esa manera. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el único libro que nos narra la historia de cómo el movimiento de Jesús se convierte en la iglesia. Comienza inmediatamente después de la resurrección de Jesús y termina con la llegada del apóstol Pablo a Roma en los tiempos del emperador Nerón. O sea, que Hechos nos narra el crecimiento del evangelio de Jerusalén a Roma. La tecnología más avanzada de comunicación en el mundo antiguo, en el tiempo de Jesús, era la carta. La carta era el Zoom, el Google Meet, la videoconferencia del primer siglo. Y esa técnica se utiliza para mandar cartas. La inmensa mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir. Así que, ¿cómo era que se trabajaba esto de la carta? Bueno, usted buscaba un secretario profesional o amanuense. Y esa persona era la que escribía la carta a nombre suyo. Usted no podía ir a una papelería a comprar un bloque de papel, a comprar un bolígrafo y tinta. No. La mayor parte de las veces, estos mismos amanuenses, estos mismos secretarios, hacían el papel. O buscaban cuero y lo iban afinando, hasta que el cuero quedaba como si fuera una hoja de papel. Pero era cuero. Los secretarios por lo regular hacían su propia tinta. Y entonces escribían. Ellos usaban un estilete, o sea, que era un aparatico de madera que tenía una punta filosa, pero no tenía tinta adentro. Así que ellos tenían que mojar la punta del estilete en la tinta y entonces iban escribiendo. Entonces, note bien, le dije que una de las cosas que hacían era escribir en cuero. Ahí no era pasar, por decir, había que ir haciendo las marcas en el cuero. Por eso, aunque una persona supiera leer o escribir, a la hora de hacer una carta, se buscaba un amanuense. Por eso usted ve que en algunas partes algunas partes del Nuevo Testamento hay una persona en alguna de las cartas
que dice, y yo, que escribo la carta, también le saludo. Déjenme darle un ejemplo claro. Estoy buscando que en uno de los libros, voy a buscar aquí la Reina Valera. Romanos 16:22 dice, yo Tercio, que escribí la carta, os saludo en el Señor. Romanos 16:22. Por lo tanto, ahí se nos dice quién fue el secretario, quién fue el amanuense. Y era un hombre que nació esclavo. ¿Cómo yo sé que nació esclavo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama el hombre? ¿Cómo se llama? Tercio. ¿Qué quiere decir tercio? 3. A veces los dueños de esclavos no le ponían nombres a los muchachos de los esclavos. Le ponían números. 1, 2, 3, 4. No le ponían nombre. Así que el muchacho se llama 3. No soy esclavo. Entonces, este hombre era el amanuense. ¿Quién es el autor de la carta? Pablo. El autor es el que dicta la carta. Pero hay un secretario que es el que la escribe. Como por ejemplo, si usted tuviera un secretario o una secretaria y usted le dicta una carta y la persona viene y la transcribe, la carta es suya. Ahora, toda la cuestión mecánica de escribir la carta, lo hizo un secretario, una secretaria. Ahora bien, estas cartas no eran para que la gente las leyera en privado. Todas las cartas del Nuevo Testamento, todas son para leerse en público. Aún aquellas cartas que parecen, aún aquellas cartas que parecieran privadas, como Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Primera y Segunda de Juan, en realidad fueron enviadas a las iglesias que esos líderes pastoreaban. Así que las 21 cartas, de las 21 cartas, ninguna es privada. De esas 21 cartas, usted tiene que entender que cuando llegaba una de esas cartas a una iglesia, se escogía una persona que la leyera en público. Y la persona lo que no era que la leía, la actuaba. Así que si había una iglesia, por ejemplo, en Alejandría, y consiguen una copia de la carta que Pablo le envió a los filipenses, pues escogían a alguien de la iglesia y esa persona se paraba al frente y leía Filipenses, pero actuándola como si él fuera Pablo. No era una cuestión de leerla en privado como hacemos hoy. Entonces, estas cartas tenían un tremendo impacto, porque cuando eran leídas en la congregación, era como si el autor mismo estuviera allí leyendo la carta ante la iglesia. ¿Me expliqué bien? ¿Eso lo entendieron bien? Okay. Me imagino que algunos de ustedes ya sabían estas cosas, pero otros quizás hoy aprendieron algo. Dentro de las cartas hay colecciones. La colección más grande es las epístolas paulinas. Hay 13 cartas que se relacionan al ministerio del apóstol Pablo. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses,
Primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. 4 de esas cartas dice que fueron escritas mientras Pablo estaba preso. Así que se conocen como las cartas de la cautividad, las cartas de la prisión, las epístolas de la cautividad. Y esas son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Dentro de la colección paulina hay 3 cartas donde Pablo se presenta como un viejito ya que está por terminar su ministerio y le da consejos a sus 2 hijos espirituales. Él ha sido el mentor de Timoteo y el mentor de Tito, y cada uno ahora es obispo en un lugar. Y como en esas cartas se habla de la organización de la iglesia, de que deben haber diáconos, ancianos, obispos, que hay unas mujeres que son viudas que trabajan para las iglesias, etcétera, se conocen como las epístolas pastorales, porque nos hablan de la organización de la iglesia primitiva. Hay una serie de cartas que no fueron escritas por Pablo. Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. Hay que aclarar algo. En el tiempo antiguo, para allá, para los siglos 3 y 4, se afirmaba que Hebreos fue escrita por Pablo. Pero eso se hizo más bien para incluir a Hebreos en el canon. Cuando usted lee Hebreos, aún en español, usted se da cuenta que Hebreos no tiene nada que ver con la teología de Pablo. ¿Hebreos habla de justificación por la fe? No. ¿Pablo en algún momento dice que Jesús es sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec? Tampoco. Son cartas bien distintas. De hecho, Hebreos y Primera de Juan se distinguen porque más que cartas parecen sermones que fueron después convertidos en cartas. Se le dio un final estilo carta. Las cartas por lo regular comenzaban indicando quién era el autor y a quién se le enviaba la carta. Y después había un saludo. Por ejemplo, Pablo, siervo de Dios y Señor Jesucristo, a la iglesia que está en Roma. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo normal. Hebreos no tiene un comienzo de carta. Empieza diciendo, Dios, habiendo hablado de muchas maneras por medio de sus profetas, ahora ha hablado de manera definitiva por medio del Hijo. No empieza como una carta. Primera de Juan tampoco empieza como una carta. Empieza diciendo lo que hemos visto y oído y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que le vamos a traer. Sin embargo, Hebreos termina como una carta, porque las cartas por lo general terminaban con saludos. Y Hebreos termina con saludos como si fuera una carta regular. Estas cartas, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas, se conocen con 3 nombres. Las epístolas generales, es el nombre que más utilizamos los protestantes, porque fueron escritas a toda la iglesia. Las epístolas universales, porque fueron escritas al universo de la iglesia. Ahora, el tercer nombre que se le da son las epístolas católicas. Y muchos protestantes no nos gusta usar esa palabra porque la gente piensa que fueron escritas por el Papa o algo así. ¿Qué pasa? La palabra católica, católico, no quiere decir universal. La palabra católico en griego tampoco se refiere a una secta cristiana o a un movimiento cristiano.
Literalmente, católico quiere decir conforme al todo, de acuerdo al todo. Lo confundí. Déjeme dar para atrás. Cuando usted habla del Nuevo Testamento griego y usted ve el primer libro, tiene el siguiente nombre, Kata Masaios. O sea, de acuerdo a Mateo. El segundo libro es Kata Marcon. De acuerdo o según Marcos. Y así, Kata Lucan y Kata Yohanan. De acuerdo a Lucas y de acuerdo a Juan. Así que Kata quiere decir de acuerdo a al punto de vista, a la versión, a lo que dijo, a lo que escribió tal persona. Ahora, holos en griego quiere decir todo. Por eso usted tiene una palabra en español como holístico. Cuando alguien dice esto es holístico, es que se refiere al todo. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, católico lo que quiere decir es que representa a toda la iglesia. Eso es lo que originalmente quiere decir. Entonces es ridículo que nosotros, una palabra que quiere decir que representa a toda la iglesia, la usamos nada más para hablar de un pedacito de la iglesia. Claro está, de acuerdo a la teología católica antigua, ellos son la única iglesia. Así que las otras no cuentan. Pero originalmente la palabra católicos en griego lo que quiere decir es de acuerdo al todo, que representa la totalidad. Dentro de la colección de las epístolas generales, usted tiene las epístolas petrinas o de Pedro, que son primera y segunda de Pedro y Judas. Y usted me va a decir, pero hermano Pablo, ¿por qué se pone Judas con las cartas de Pedro? Porque Judas es muy parecida al segundo capítulo de segunda de Pedro. Por eso. Se cuenta como una carta petrina. Y las cartas de Juan son cartas relacionadas al discípulo amado, al ministerio del discípulo amado, el apóstol Juan, que de acuerdo a la tradición fue el único discípulo que no murió martirizado. Todos los otros apóstoles murieron martirizados. Todos. Ya usted sabe que Judas fue y sacó. Y tenemos que Juan muere de viejo. Todos los otros apóstoles fueron asesinados por su fe. Segunda y tercera de Juan son bien cortitas y básicamente son cartas que están luchando contra la herejía dentro de la iglesia. ¿Y cuál es la herejía principal? Decir que Jesús era un fantasma, que Jesús no resucitó. Esa herejía, la iglesia primitiva va a luchar mucho con ella. Y esa herejía se conocía como el docetismo. ¿Por qué? Porque la palabra doqueo en griego quiere decir que parece. Es el verbo parecer, doqueo. Entonces, el doquetismo o el docetismo era una doctrina que decía que Jesús parecía ser un ser humano. El docetismo era una doctrina que decía que Jesús parecía ser un ser humano, pero que de verdad no era un ser humano, que era un fantasma. Entonces, ¿cuál es el problema con el docetismo? Que si Jesús no era un ser humano de verdad, nunca murió. La cruz fue una pantomima y Jesús no resucitó, porque nunca murió. Entonces, por eso en Primera de Juan se nos dice que todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne es el anticristo. Está hablando en el espíritu del anticristo. Tenemos entonces que Apocalipsis
es una transliteración, o sea, se tomó una palabra griega y la escribieron en español. Por eso en otros idiomas está traducido. ¿Y cómo se llama el libro? Revelación, porque Apocalipsis quiere decir revelación. Este libro contiene visiones sobre el fin de los tiempos que fueron dadas de manera natural a un hombre llamado Juan. Para diferenciarlo del Juan de las cartas y del Evangelio, se le llama Juan el Vidente, que había sido encarcelado por su fe y lo habían desterrado a una isla. Hay centenares de islas en el Mediterráneo entre lo que hoy es Turquía y Grecia. Pues en una de esas islas lo desterraron, lo mandaron a morirse en una cárcel. ¿Acaso este hombre era el mismo apóstol Juan? Es posible. Y de hecho, es la versión que mucha gente cree y es la versión que dominó en la iglesia primitiva. Sin embargo, Apocalipsis se parece a Primera de Juan. Entonces, como no se parece, aunque haya sido escrita por la misma persona, que entonces se explicaría porque él lo que hizo fue escribir la visión que recibió como la recibió. Pues para diferenciar al Juan de Apocalipsis de el Juan de las cartas y el Evangelio, preferimos llamarlo Juan el Vidente. Y al Juan de las cartas y del Apocalipsis se le llama el apóstol Juan o el discípulo amado. Existen apócrifos del Nuevo Testamento. Y usted los puede comprar. Ahora mismo estoy viendo aquí mi edición en español de los Evangelios apócrifos. Usted encuentra evangelios, por ejemplo, el Evangelio de la infancia de Jesús, el Evangelio de Pedro. Por ejemplo, en uno de esos evangelios se dice que Jesús tenía como 4 o 5 añitos y estaba haciendo pajaritos de lodo, de arcilla. Y vino José y le dice, mire, deje eso, que tenemos que volver a la casa. Entonces Jesús palmeteó 2 veces y los pajaritos de arcilla, de lodo, se convierten en pajaritos de verdad y salen volando. En otro de los evangelios, Jesús está hablando con un dragón. O sea, son apócrifos. Existen hechos de Juan, hechos de Pedro, hechos de Pablo, de Andrés, de Tomás, cartas a la iglesia en la Odisea, la carta, la pseudo quiere decir falsa, pseudo epístola de Tito, tercera de Corintios, y unas cartas supuestamente entre un filósofo que fue uno de los mentores de Nerón, llamado Séneca, y Pablo. Todo eso es falso. La cuarta categoría son los apocalipsis, entre los cuales se encuentran el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Tomás y los oráculos civilinos, entre otros. Ninguno de esos es palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, note que no existe una categoría de deuterocanónicos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no tiene un segundo canon. Todas las expresiones del cristianismo nada más reconocen los 27 libros que les mencioné como los libros inspirados. ¿Está bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, quejas? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, queja? Un comentario, doctor. Tenemos Juan, y luego tenemos primera, segunda, tercera de Juan, y el Apocalipsis. Entonces serían 4 cartas que escribió, ¿no? Bueno, Apocalipsis, la pregunta es muy inteligente. Mire bien,
Apocalipsis está escrito como si fuera una carta. Empieza Juan, el vidente, a las 7 iglesias que están, gracia y paz. O sea, comienza como una carta. Sin embargo, no se le clasifica como carta. Se clasifica como un libro apocalíptico. Existían montones de libros apocalípticos en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, el cuarto Esdras que le mencioné, que es un apócrifo del Antiguo Testamento, es un libro apocalíptico. Así que, en términos generales, no se considera una carta. Pero sí, si usted entiende que fue el mismo apóstol, que fue el discípulo amado, el que escribió Apocalipsis, pues entonces Apocalipsis entraría dentro de los libros de Juan. Ahora, ¿cuál es el problema cuando hacemos esa mezcla? Que usted entiende que cuando Juan escribe, tiene unos énfasis. Por ejemplo, en Juan, la luz representa la salvación. Las tinieblas representan la condenación. Y usted va a encontrar que tanto las 3 cartas de Juan como los evangelios hablan de la luz. En Apocalipsis usted no encuentra ese mismo énfasis. Sí se habla de luz, sí se habla de tinieblas, pero no es el mismo énfasis. Ahora, algo interesante es que Primera de Juan menciona al anticristo y Apocalipsis menciona al anticristo. Entonces, ahí sí hay un punto de contacto. Correlacionado. Sí. Dudas, preguntas, comentarios o quejas antes de seguir. Entonces, disculpe, doctor, pero entonces el libro de Apocalipsis que se escribió, no se escribió para ser, así como las cartas, divulgado delante de la gente. Entonces sería como un libro, como del Antiguo Testamento, nada más para leerlo cuando las personas No, importantes lo podían leer. no. El libro de Apocalipsis fue escrito para ser predicado, leído en público. Okay. Pero ¿qué es lo que pasa? Bien. El libro de Apocalipsis está escrito en clave. ¿Cuál es la clave? El Antiguo Testamento. Si usted no conoce si usted no conoce el Antiguo Testamento, el libro de Apocalipsis parece que fue escrito por un loco. Y esa era la idea. En el tiempo de Jesús no existía los medios de comunicación masivos. No había internet, ni TikTok, ni radio, ni televisión, ni nada de eso. La mayor parte de la gente no sabía leer ni escribir. Así que entretenerse leyendo era difícil. ¿Cómo la gente se entretenía? Se iban a la plaza pública. En la plaza pública había una tarima hecha de piedra que se conoce como una vima. Una vima. Y usted hacía fila, usted se colocaba en la cola y si quería hablar allá, pues se colocaba en la cola y cuando le llegaba el turno, usted subía a la vima y podía decir lo que usted quisiera. Y la gente le escuchaba o no le escuchaba. Si le interesaba, se quedaban, si no le interesaba, se iban o empezaban a gritar que viniera otro. Cuando usted va a Grecia, usted encuentra esas vimas, todavía existen. En Berea está la reliquia de la vima de Berea, que hoy se llama Vidia, y ahí hicieron un monumento para recordar al apóstol Pablo. Cuando usted va a Corinto, todavía existe la vima allí, una vima grande. Caben como 20 o 30 personas en la tarima. Y ahí, cuando fuimos con un grupo de líderes apostólicos, tuvimos un cultito allí.
una predicación allí, en la Bima de Corinto. Me tocó a mí hablar en la Bima de Corinto. Y pues muy emocionado que este Pablo, que no es apóstol, estaba en un lugar donde estuvo el apóstol Pablo, pero hablando del mismo Señor. Y entonces todos estábamos, todo el grupo estábamos ahí en la Bima. En Atenas no había una Bima como tal, sino una gran piedra que se conoce como la colina de Marte. Entonces usted subía y se paraba arriba de la piedra y de ahí le hablaba a la gente. La piedra no es enorme, la piedra tendrá como 5 o 6 metros de alto. Pero usted se puede imaginar que desde allá usted le podía, la voz corría, recuerden que no hay parlantes, no hay sistema de sonido. Pues, ¿qué pasa? Si un cristiano iba y se ponía a hablar de Apocalipsis, a narrar el Apocalipsis, a recitar el Apocalipsis, porque se lo aprendían de memoria, los militares, en vez de matarlo, en vez de apresarlo, en vez de pasarlo por la espada o por una lanza, se hubieran reído de él. Mira, hay un loco allá arriba que dice que hay un monstruo que sale del mar y que ese monstruo tiene como un manejador, que es el falso profeta, y que le habla al oído, y que el monstruo tiene cuernos, y que tanto el monstruo como el falso profeta le responden a un dragón antiguo, una serpiente antigua, y que el monstruo y el falso profeta y el dragón le ponen una señal a la gente. Mira qué locura. Para ustedes y para mí eso hace total sentido. Mira, se subió un señor allá a la colina de Marte y empezó a decir que va a haber un juicio de un trono blanco y que los muertos van a resucitar. Y que después de que se juzgue a todos los seres humanos, aquellos, hay unos que van para un sitio y otros van para el otro. Los que salen mal van para un lago de fuego y de azufre. Y sabes que la misma muerte es echada al lado del fuego de azufre. O sea, ese señor dice que la muerte se muere. Pero los que no son echados al lago de fuego y azufre se quedan en una, van a un mundo nuevo, una tierra nueva, un cielo nuevo, donde no hay sufrimiento. Y, y que hay una ciudad que baja del cielo, que es de oro, y que ahí, en ese sitio, hay un árbol que da 12 frutos, o sea, da un fruto distinto cada mes. Y que de ahí sale un agua que llega hasta el mar muerto. Y el mar muerto revive, está lleno de vida. Y que las hojas de ese árbol son para la salud de las naciones, la salud de todas las naciones. Una locura. El Apocalipsis está hecho en clave. Si usted no conoce Ezequiel, la visión del río que sale desde el templo, no lo entiende. Si usted no conoce Apocalipsis, la cuestión de el árbol de la ciencia del bien y el mal, pues no lo entiende. Si usted no conoce Apocalipsis, digo, si usted no conoce Génesis, la historia de una serpiente antigua, pues tampoco hace sentido. Se predicaba. Apocalipsis se predicaba. Se le predicaba en la cara a los militares romanos, que no entendían lo que se estaba diciendo. Muy buenas preguntas usted ha tenido, don Miguel. Usted está directo, hermano Roda. Es que ahora trae esa.
de rabino, parece ser. Es que hoy no está comiendo Salvador ni manejando. No me distrae. A mí me llama la atención lo que, lo que escribe en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando en el verso 9 le dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y, y me dijo, ahí esta palabra dice es verdadera, pero lo que me impactó es el verso 10. Yo me postré, dice, para adorarle. Y él me dijo, no lo hagas, mira, soy yo consiervo tuyo. Adora a Jesús, porque ahí es donde habla. Y dice que el espíritu de la profecía es el evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, todo lo que profesamos, predicamos, usted lo dijo muy claro, cómo fue resumiendo la profecía de Ezequiel, lo que profetizaron en Génesis, en todo. Aquí en Apocalipsis habla que todo lo que se tiene que ver con lo que profesamos o lo que profetizamos es, la médula es el testimonio de Cristo. Y mira, Salvador, lo que tú estás diciendo es teológicamente correcto, pero pastoralmente es hermoso. Porque miren bien, el Evangelio, el libro de Apocalipsis, tiene un mensaje que todavía hoy resuena. Hoy todavía tenemos líderes impíos, malos y pecadores, las tres cosas, que piensan que el mundo es del más que grita, del más que mata gente, del que tiene las armas más grandes. Cuando tú vas al capítulo 5 de Apocalipsis y un ángel fuerte dice que hay que buscar quién puede abrir el libro que Dios tiene en las manos, el que está en el trono tiene en las manos, que el libro está completamente sellado, porque en Apocalipsis los números son bien importantes. Cuando algo está completamente, absolutamente, el número es 7. Así que, ¿cuántos sellos va a tener el libro? 7. Está completamente cerrado. ¿Quién es digno de abrir el libro? El libro tiene el futuro. La iglesia está sufriendo. Los líderes, aún los líderes como Juan, están encarcelados. Nos están matando. ¿Quién puede abrir el futuro? ¿Quién puede abrir el libro que nos habla del futuro? Y no se encuentra nadie. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y Juan, que recuerde que eso es una visión, su cuerpo sigue preso. Él está en el cielo en el espíritu. Se echa a llorar porque no hay futuro. Nadie nos va a salvar. Y ahí es que viene el anciano y le dice, no llores. Porque hay alguien que puede abrir el libro. El león de la tribu de Judá. La raíz de Isaí era vencido. Pero entonces cuando él se vira, no hay un fisiculturista con una metralleta de rayos láser, que es el que va a enfrentarse a defender el pueblo de Dios. Es un cordero desangrado. Un cordero desangrado. ¿Sí? El cordero desangrado, el cordero que derramó su sangre. Él ha vencido. Entonces, el que vence no es el que más grita. El que vence no es el que más mata gente.
El que vence es el Cordero. ¿Y quiénes vencen con él? Aquellos que siguen al Cordero, que se alían al Cordero. Mire, eso es un mensaje antimilitarista, antiimperialista, anticolonialista. Eso es un mensaje subversivo. Si un cristiano hubiera subido a la Bima de Corinto y hubiera dicho, todo este gobierno grecorromano, todo este imperio romano, esto es del diablo, esto es satánico, y Dios los va a destruir a todos, y va a imponer un tiempo de paz. ¿Cuánto tiempo hubiera durado esa persona antes que los militares lo agarraran? Pero se dice lo mismo. ¿Cómo se dice? Hablando de la victoria del Cordero. Ahora, imagínese usted un soldado romano que viene, no sé, de Numidia o que viene de Galia y ve que alguien se para allí y habla de que un cordero se va a casar, que va a hacer un banquete de boda. Me imagino que llegó a la casa. Nena, escuché un loco hablando hoy de que un cordero se va a casar y va a hacer un banquete. ¿Qué tronco de loco? No, está dando la revelación de Jesucristo. Vamos a la historia bíblica. Esto yo voy a ir rapidito porque esto sí ustedes se lo conocen. Así que esto es mero repaso. La historia bíblica hay que conocerla para poder interpretar la Biblia. Y comenzamos con la edad de los patriarcas. La edad de los patriarcas se hunde sus raíces allá en el comienzo de Mesopotamia, Sumeria. Usted dice, ¿qué es eso de Sumeria? Sumer fue lo que se entiende que fue Sumer o Sumeria fue el primer gran imperio del mundo. La capital de Sumer era Ur. ¿Quién viene de Ur? Abraham. Tiene Babilonia, tiene Asiria, tiene Egipto. Entonces, se nos habla de los patriarcas de ese tiempo. Cuando Dios crea a un pueblo en medio de esos grandes gigantes culturales, Dios crea a un pueblo. ¿Y de dónde lo crea? De una sola familia. De Abraham y su descendencia. Tenemos entonces el Éxodo, porque se cree que los descendientes de Abraham llegan a Egipto, pero cuando llegaron pudieron participar del gobierno. ¿Por qué? Porque en Egipto hubo un tiempo que se conoce en la historia de Egipto como un periodo intermedio. Durante esos periodos intermedios, quienes gobernaban eran extranjeros. Uno de esos grupos extranjeros se llaman los Ixos. Pues entonces hace total sentido que un exconfinado, ex esclavo como José, durante ese tiempo hubiera podido llegar al poder. Porque fue un tiempo donde gobernaron extranjeros. Pero cuando los egipcios volvieron a tomar el poder, ¿qué hicieron? Esclavizaron a todos los extranjeros. Y eso explica por qué el pueblo de Israel pasa de ser beneficiado con una figura como José a terminar esclavizado. Entonces Dios levanta a un personaje, Moisés, que es un hombre bicultural y bilingüe, conoce los dos idiomas, las dos culturas, y él dirige el proceso de liberación nacional. Pero entienda bien, no solamente es que Moisés dirige un proceso de liberación, es que se crea un pueblo. Prácticamente se cuenta como hebreo todo el mundo que salió con los judíos. Bueno, todavía no se llamaban judíos porque todavía Judea no existía,
O sea, todos los que salieron con el pueblo de Dios. Se va conformando el pueblo de Dios. Después del Éxodo tenemos que Israel ocupa la tierra prometida. Y hay dos visiones. Una es que Israel conquistó todo a la fuerza por victorias militares. La otra es que Israel fue participando, pero poco a poco. Que, por ejemplo, había una ciudad cananea, pues 10 millas más allá hacemos una ciudad hebrea. Pues, ¿qué pasa? Probablemente lo que ocurrió en verdad fue una mezcla de las dos cosas. Hubo ciudades que se conquistaron militarmente. Y hubo otras partes donde los judíos, perdón, sigo diciendo judíos, y hubo otras partes donde los hebreos se fueron colocando a la par y se fueron entonces, perdón, se fueron colocando a la par de las ciudades cananeas y entonces fueron colonizando. ¿Por qué sabemos que eso ocurrió? Porque la Biblia nos habla de la influencia negativa de la religión cananea. Si los hubieran matado a todos, no hubiese habido una influencia de nadie diciendo adora a Baal, porque no hubieran quedado cananeos. Entonces ocurre esa mezcla. Durante ese tiempo no hay rey. Lo que tenemos son tribus. Y a veces las tribus se unen para luchar. A veces algunas tribus se unen y otras no. Y a veces tenemos guerras entre tribus. Y es un tiempo de caos. Ese caos va a llevar a un momento de crisis. ¿Qué pasa? Los israelitas no se pueden defender adecuadamente de sus enemigos. ¿Por qué? Porque había llegado por medio del mar, por mar, un pueblo extranjero que se llamaban los filisteos. Los filisteos originalmente venían de Grecia, de las islas griegas, de lo que hoy es Creta, de lo que hoy es Chipre. Llegaron a Egipto, allí fueron rechazados y después llegaron a esta parte que se conoce como la Franja de Gaza. Militarmente estaban más avanzados porque venían de la cultura militar griega. Dominaban el metal de una manera que los israelitas no lo sabían hacer. Por eso el Antiguo Testamento dice que aún cuando los filisteos eran los enemigos, cuando usted iba a afilar sus instrumentos de trabajo, ¿dónde iba? Donde los filisteos. Porque los filisteos sabían manejar el metal mejor que los israelitas, pues tenían mejor tecnología. Los filisteos eran personas blancas, personas con el pelo rubio y con ojos claros. Usted me va a decir, hermano Pablo, pero ¿cómo es que usted va a decir eso? ¿Usted recuerda cuando usted estuvo en la escuelita que le hablaron que los griegos, en vez de tener un solo rey sobre toda Grecia, cada ciudad tenía su propio rey? O sea, que tenían ciudades-estado. ¿Verdad que sí? ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? Que en el territorio filisteo habían 5 ciudades y cada ciudad tenía su propio rey. O sea, eran ciudades-estado. ¿Todavía no me cree? ¿Recuerda la historia de David y Goliat? Que los filisteos dicen, miren, vamos
a tener aquí una pelea de paladines, una lucha de paladines. El mejor gallo mío en contra del mejor gallo suyo. Y ese nos representa a todos. Y el que gane, gana a nombre de su ejército. Y el que pierda, todo su ejército se tiene que someter. ¿Verdad que sí? ¿Dónde usted encuentra eso en la literatura antigua? Hay un poema épico griego que fue escrito por un hombre llamado Homero, que se llama la Ilíada. Y en la Ilíada tenemos no una, no dos, sino tres batallas de paladines. El mejor tuyo contra el mejor mío. Pues, ¿qué pasa? Los filisteos tenían carros de caballo, que era la tecnología más avanzada militarmente de la época. Tenían armaduras, tenían lanzas, tenían espadas. Los judíos iban a la guerra con el mismo asadón y con el mismo machete con que trabajaban la tierra. Entonces llegó un momento de que hacía falta un ejército profesional para defenderse de esa gente. Pero si, ¿cómo usted va a tener un ejército profesional si no hay gobierno? Para tener un ejército profesional hay que mantener los soldados. Pues para mantener los soldados hay que cobrar impuestos para pagarle a los soldados. Y para cobrar impuestos necesitamos un gobierno. Y entonces el pueblo pide al rey. Aunque teológicamente el profeta le dice, ya ustedes tienen rey, que es el Dios de Israel. La gente insiste y el profeta le dice, ustedes entienden, este hombre los va a esclavizar y les va a cobrar impuestos de más y todo eso. Sí, pero eso es lo que queremos. Entonces Dios les concede al pueblo tener rey. Y ahí es que encontramos que el primer rey es Saúl, que viene de la tribu de Benjamín, el hombre más alto de todo Israel. Pero aún cuando usted lee la historia, usted nota que Judá y Benjamín siempre se diferenciaban de las otras 10 tribus. Cuando muere Saúl, Judá y Benjamín, las dos tribus del sur, escogen a David como rey. Pero las otras 10 tribus negocian entonces con David. Y después dicen, bueno, ahora te reconocemos como rey. O sea que desde el comienzo estaban divididas las 10 tribus del norte y las 2 del sur. David consolida la monarquía, es rey de Israel y Judá. Su hijo, Salomón, tiene el punto alto de la monarquía. Salomón tiene el imperio básicamente más grande de su época. El imperio más grande de la región es el reino de David y Salomón. Pero, ¿qué pasa? Salomón impone altos impuestos, impone trabajo forzado, la gente se queja, hay una guerra civil, Salomón gana, pero cuando muere, los mismos líderes de la guerra civil, representados por Jeroboam y los ancianos de las tribus, enfrentan a Roboam, hijo de Salomón, que no tenía el calibre del padre, y se divide el reino. Entonces tenemos un reino dividido. El reino del norte comienza en el año 930 y termina en el 720. El reino del norte incluye 10 tribus
Y esas 10 tribus tenían su capital en Samaria. Y entonces en Samaria se hace una réplica del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente que vivía en esas 10 tribus del reino del norte creían en el Dios de Israel. ¿Y dónde estaba el único templo? En Jerusalén. Y Jerusalén era la capital del reino del sur. Entonces, para que la gente no tuviera que ir allá al reino del sur y dar sus ofrendas allá, se toma un monte, el monte Gerizim, y se hace una réplica del templo de Jerusalén. Para que ustedes lo sepan, ese templo existió hasta el año 103 o 102 antes de Cristo. Ese templo existió hasta el año 102 o 103 antes de Cristo, cuando fue destruido por los reyes asmoneos, que eran judíos. Cuando la mujer samaritana en Juan 4 le dice a Jesús, pero es que yo no puedo adorar a Dios porque el templo nuestro, en el monte que nosotros adoramos, ustedes lo destruyeron. Y Jesús le dice, olvídate del monte, viene el tiempo donde no va a importar si tú adoras en este monte o en aquel monte, porque los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. O sea, que ese templo que se hace en Samaria dura cerca de 800 años. Y cuando es destruido, los samaritanos se quedan sin un centro de culto. El reino del norte cae en el año 720, tuvo montones de dinastías, hubo momentos de mucha sangre donde dieron golpes de estado y cuando daban golpes de estado mataban a todos, hasta los bebés, para que no quedara nadie que pudiera heredar el reino a nombre del rey anterior. Y fue un caos. En el norte hacen el templo, la réplica del templo, pero entonces empiezan a hacer templos a Baal, a Astarte, que era la esposa de Baal, hacen esculturas de acera, que eran básicamente unas esculturas sexuales, y ponen unos toros, porque la idea era que el Dios de Israel bajaba y se paraba sobre esos toros. Entonces, Samaria cae en la idolatría. El reino del sur continúa hasta el año 586. La capital está en Jerusalén, el templo central está en Jerusalén y gobiernan descendientes de David. Sin embargo, aunque los babilonios estaban al mando desde los años 600 y algo antes de Cristo, pues los babilonios terminan destruyendo la ciudad de Jerusalén en el 586. Ahí es que comienza el periodo que se conoce como el exilio en Babilonia o el exilio babilónico. Es un periodo que nada más cubre unos 59 años, pero fue bien significativo. Había una teología de que Jerusalén no podía ser destruida. Esa doctrina se conoce como la inviolabilidad de Sion. Y nosotros hasta lo cantamos. Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces fue un choque cuando los ejércitos extranjeros pudieron destruir el templo. Se llevan a todo el liderazgo religioso y político de Judá a Babilonia. Muchos judíos se
olvidaron de... Ahí sí son judíos porque venían de Judá. Muchos judíos pues se olvidan de su religión y se convierten en Babilonia. Sin embargo, en el exilio, en el tiempo del exilio, es que se crea la sinagoga. Porque no se podía adorar en el templo, no había templo, ¿verdad? El templo estaba en Jerusalén. ¿Los líderes estaban dónde? Pues en Babilonia. Así que hacen un culto distinto. Ya no es un culto de matar animales y de derramar la sangre. Es un culto de que nos reunimos, cantamos, oramos y leemos la Torá, las Escrituras. La circuncisión se convierte en un símbolo de resistencia, de que usted es judío, usted no es babilonio. Babilonia cae ante los persas y los persas tenían una política distinta. Los persas no dominaban por la fuerza, sino que los persas lo que hacían era que colocaban su gente, daban dinero, restauraban las instituciones que los babilonios habían destruido, daban dinero para mantener a los líderes religiosos, para que los templos pudieran seguir funcionando. Y eso es lo que vemos. ¿Quién comienza? Libro de Nehemías nos dice que Nehemías, ¿en qué trabajaba Nehemías? Aquellos de ustedes que conocen la Biblia. ¿En qué trabajaba Nehemías? ¿Él era qué? Del rey. El copero del rey. Sí. ¿Qué hacía el copero del rey? Camarero. No, 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 no. Probaba el vino antes de que el rey pudiera ingerir. El copero del rey era el director del servicio secreto. O sea, era el director de la guardia que protegía al rey. Ese es el copero del rey. Como parte de lo que hacía el rey, el copero del rey, alguien probaba todo lo que el rey iba a tomar primero y todo lo que el rey iba a comer primero. Y si la persona no se moría, pues entonces le daban el vino al rey y le daban la comida al rey. O sea, este señor el copero era el jefe de seguridad del palacio. Pastor No era un Pablo, mero mesero. perdone una pregunta, pero siempre ha habido la mala interpretación de que se utiliza esa frase. De hecho, usted estando con nosotros aquí en Terraza nos lo explicó, pero siempre hubo esa mala interpretación de que el copero era el que servía al camarero. Lo que nunca se nos dijo fue que realmente él era el jefe de la guardia de seguridad del rey, el hombre Claro. al mando de la seguridad, el guardaespaldas Sí. superior, por así decirlo. Claro, o sea, ¿qué rey? ¿Qué es rey? ¿Qué primer ministro? ¿Qué presidente de un país va a tener tanta familiaridad con un mesero para decirle, ¿sabes qué? Te voy a dar tanta plata para que vayas a tu tierra y dirijas todo el proceso de reconstrucción? Confía en él porque sabe que el hombre es un líder. Este señor no era un mequetrefe. Era un líder probado. Tan probado que este señor ha estado protegiendo mi vida por tantos años. Por eso yo confío en él. Y te digo, mira, ¿sabes qué? Tú tienes un llamado superior. Vete y reconstruye tu país, la capital de tu país, el templo de tu país. Y aquí está la plata para que lo vayas a hacer. ¿Okay? Entonces, ahí está la lucha. Siguen mandando los persas. Pero los persas no te piden que tú abandones tu religión. Sino, al contrario, ellos hasta dan plata para que tú reconstruyas tu religión, tu templo. Todo está bien
todo está marchando bastante bien hasta que un muchachito que tenía 20 y tantos años llega al trono de Macedonia, que está en el norte de Grecia, y comienza una guerra que duró 10 años y conquistó prácticamente todo el mundo conocido. Su papá se llamaba Filipos, por eso hay una ciudad que se llama Filipos en Macedonia. Su maestro principal y mentor fue el gran filósofo Aristóteles. Y el muchachito dirigió un ejército que destruyó el imperio persa, conquistó el imperio persa. En 10 años, él conquistó Grecia, lo que hoy es Turquía, lo que hoy es Siria, el Líbano, y lo que hoy es Israel, Egipto, Libia, Irán, Irak, Afganistán, Kazajistán, en 10 años. Todo eso lo conquistó. Ah, se me quedó Armenia. Todo eso lo conquistó. Pero la marca de él es que él no solamente conquistaba para mandar, sino que él conquistaba para que la cultura griega se promoviera. Y como Grecia es Hélade en griego y griego es Helenos, griega es Helena, pues esta era se conoce como la era de los griegos, la era helenística. ¿Ok? Entonces aquí entramos en un periodo de asimilación cultural. Déjeme explicarle esto. ¿Por qué es tan importante la era helenística? Porque una de las cosas que hacen los griegos es que establecen lo que nosotros diríamos en América Latina, escuelas diplomáticas, en todas las grandes capitales. Ahí se enseña en griego. ¿Y quiénes estudian ahí? Los hijos de los nobles, de los ricos, de la gente de más influencia en el país. ¿Y qué estudian? El mismo currículo de estudio que estudiarían si estuvieran en Atenas. En cuestión de 2 generaciones, toda la élite, todas las élites de todos los países, desde lo que hoy es Italia hasta lo que hoy es Afganistán, todos los ricos hablan griego. Toda la gente adinerada estudió griego. Los grandes reyes mandaban a sus hijos a estudiar ¿dónde? A Grecia. A Alejandría, que era una ciudad griega en Egipto. Y eso hace que el griego se convierta en la lengua de la política y el comercio. Entonces, si usted quería hacer negocio, tenía que aprender griego. Como hoy el inglés. Usted va a cualquier país del mundo y el vendedor, la gente que le va a vender, va a hablar inglés. Hasta que usted le va a comprar algo de $10 y da un billete de 50 y espera que le devuelvan 40 y ahí se les olvida el inglés. Ellos saben inglés para vender, para devolver plata, no. Perdón, Pues, doctor. ajá. Pero en sí el conocimiento del griego, o sea, las personas que mandaban a sus hijos a estudiar a Grecia, era más por el conocimiento, ¿no? Claro que entre el hablar también el griego era importante, pero según ellos, la función principal era el conocimiento que tenían ellos, ¿no? Pero no solamente el conocimiento, son las relaciones sociales. Esto permite que la hija del rey tal
se case con el rey Mascual, o que el príncipe heredero de mi trono se case con una princesa de otro reino. ¿Por qué? Porque tienen la misma cultura. Por ejemplo, el caso de Herodes Antipas, el que después le quitó la esposa al hermano, el rey de Galilea. La primera esposa de él era una princesa árabe, nabatea, hija del rey Aretas. Está en la Biblia. ¿Cómo es que una persona criada en Israel se puede casar con la princesa de otro reino? Porque en el fondo todos hablan griego. En el fondo todos recibieron una educación griega. Entonces se va creando una cúpula de poder. Cuando cuando los griegos pierden influencia y los romanos se quedan con todo, toda esa cúpula de poder habla griego, pero entonces ya no le responde al gobierno, a los gobiernos de Grecia, sino le responde al emperador. Eso es lo que facilita que cuando Roma llega al poder, Roma está gobernando más de 120 pueblos y etnias. ¿Por qué? Porque había una lengua común. Y de hecho, el griego no es el griego clásico, ático, sino es el griego koiné. ¿Qué quiere decir koiné? Común. Eso es lo que quiere decir. Entonces, de esa era helenística, nosotros pasamos a la dominación seleucida. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando muere Alejandro, los que eran sus grandes amigos y generales se dividen el imperio. Y hay un grupo de griegos que se quedan con lo que es Siria. Y hay otro grupo de griegos que se quedan con lo que es Egipto. Y como Judea estaba en el medio de Siria y de Egipto, se convierte en un lugar para estar peleando por él. Por los primeros 120 años no hay problema, porque dominaban los griegos que estaban gobernando Egipto, que se conocen como los lágidas. Y a ellos no les importaba que los judíos siguieran adorando a su Dios. Pero hay una batalla en el año 200, la batalla de Pania, y Egipto pasa a ser parte de ¿quién? Perdón, Egipto pierde. Hay una batalla en el año 200, Egipto la pierde y entonces Judea pasa a estar bajo el dominio de los seleucidas, del imperio seleucida. O sea, de los judíos el imperio seleucida, los griegos que dominaban Siria. Y esa gente no tenían la política de tolerancia religiosa. Era, tú tienes que adorar a Zeus. Porque si tú no adoras a mi Dios, yo no puedo confiar en que tú te vas a someter a mi imperio. Esto estalla cuando un hombre llamado Antíoco IV Epífanes o Epifanio quiere decir una sobremanifestación, una manifestación sobrenatural, o sea, la manifestación de un Dios. Este muchacho, Antíoco IV, decía, no, yo soy Zeus encarnado, yo soy Dios. Se crea entonces una batalla cultural. Hay judíos que dicen, mire, vamos a asimilarnos. Si ellos quieren que adoremos a Zeus, vamos a adorarlo y ya, sobrevivimos. Otra gente decía, no, es que hay que adorar a Zeus porque ese es el camino del futuro, ese es el progreso.
Entonces, mientras había gente que decía, vamos a asimilarnos, había otros que eran nacionalistas y decían, no, 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 tenemos que mantener nuestra identidad. Así es que surgen los distintos grupos que después encontramos en el Nuevo Testamento. Los saduceos son asimilistas. Vamos a someternos a los extranjeros. Los fariseos son nacionalistas. Vamos a resistir a los extranjeros. Ya yo le expliqué lo de la batalla contra Siria. El sacerdote Matatías y sus hijos dirigen la guerra contra Siria. Los hijos de Matatías son conocidos como los macabeos. Ellos logran la total independencia de Judea en el año 142 antes de Cristo. Los nietos de Matatías se conocen como los asmoneos. Se conocen como los asmoneos. Y la dinastía armonea gobierna hasta el 64. O sea, que desde el año 142 hasta el año 64 antes de Cristo, Judea fue independiente. Tenían un acuerdo de colaboración con los romanos, ¿saben? Pero eran independientes. Para el año 64 se forma una pelea entre dos hermanos que querían, ser cada uno rey. Aristóbulo II y Juan Hircano II. Como no se pueden, como las fuerzas de ellos son casi iguales y no se pueden vencer uno al otro, ambos le piden al general más importante de Roma en aquel momento, el general Pompeyo, que había vencido una revolución de esclavos, una revuelta de esclavos, que es dirigida por un hombre llamado Espartaco. Ambos le dijeron a Pompeyo, nómbrame a mi rey, y entonces yo voy a someter mi país, yo voy a someter a Judea a que sea un estado cliente de Roma. ¿Qué quiere decir? Ellos estaban dispuestos a renunciar a la soberanía nacional con tal de que los dejaran en el poder. Y eso quería decir que desde ese momento los que iban a mandar de verdad eran los romanos y los romanos podían imponer todos los impuestos que quisieran. Pompeyo llega y Juan Hircano le entrega el reino. Él reconoce a Juan Hircano como rey. Desde ese momento, Jerusalén, Judea quedan bajo el dominio de Roma. Y por eso cuando Jesús nace, quienes mandan son los romanos. Y esa lucha entre asimilistas y nacionalistas va a estallar cuando en el año 67 hay una revolución, una revuelta nacionalista, una revolución nacionalista en contra de los romanos. Pero los grupos judíos estaban bien divididos al punto que mientras estaban peleando con los romanos, también estaban peleando entre ellos. Y grupos judíos mataron a líderes de otros grupos judíos. Y uno de los líderes, el que dirigía la revolución en Galilea, para salvar su vida, se convirtió en ayudante de el general romano Vespasiano, que fue enviado a ganar la guerra. Ese hombre se llamaba Joseph Ben Matías, pero él se cambia el nombre, adopta el apellido de la familia de Vespasiano
que era la familia Flavia, y él se cambia el nombre a Flavio Josefo. O sea, él pasa de ser el líder de la revolución a ser el historiador que escribió las memorias de cómo los romanos ganaron la guerra. El resto de esta conferencia lo que habla son de las distintas traducciones y versiones de la Biblia al español. Tiene ejemplos de el griego, el hebreo y de cómo se leen las abreviaturas y por qué la Biblia fue dividida en capítulos y versículos. Originalmente los libros sagrados no estaban divididos en eso, sino que eso se hizo para facilitar la búsqueda en los textos bíblicos.